Hola, ¿qué tal? El día de hoy resolveremos un problema por el método de lazos. Pero, ¿qué es el método de lazo? Es el método de la corriente de lazo, una pequeña variación del método de la corriente de malla. El método de la corriente de lazo, al igual que el método de la corriente de malla, se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff, tomando en cuenta que hay casos especiales en los circuitos que son un poco más complejos si los tratamos con el método de malla. Así que en este video explicaré uno de esos problemas para que se pueda entender un poquito más el tema. A continuación podemos apreciar en pantalla un circuito. Identificamos que este circuito tiene 3 mallas y podemos apreciar también que tiene 3 corrientes de lazo que llamaremos intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Ambas están en el sentido de las manecillas del reloj. Para que nos sea más fácil resolver el problema, tenemos que escribir la ley de voltaje alrededor de cada malla, o sea, ponerle los signos positivos y negativos más o menos a cada entrada y salida de resistencias y voltajes para, pues como lo dije, facilitar la resolución del circuito, o sea, para escribir bien las ecuaciones y no confundirnos. Entonces es importante como rayar el esquema del circuito para poder tener un mejor esquema y solución de las ecuaciones. Comenzamos escribiendo positivo y negativo alrededor del voltaje 1, como nos los marca ya el esquema, y luego procedemos con la resistencia de 20 ohms, igual positivo y negativo, porque hacia allá es donde se dirige la corriente, o sea, teniendo en cuenta la intensidad 1, que va, como ya lo habíamos mencionado, en dirección hacia las manecillas del reloj. Posteriormente nos damos cuenta que en la resistencia de 30 ohms, la intensidad 2 va en contra, entonces por eso escribimos el signo positivo en la parte superior de la resistencia y el signo negativo en la parte posterior, debajo de. Continuamos colocando el signo positivo y negativo en el voltaje 2. Continuamos con la resistencia de la parte de arriba, la de 30 ohms. Igual escribimos el signo positivo porque viene la corriente positiva y escribimos el signo negativo en la parte derecha. No hay que olvidar hacia dónde se dirige la corriente, o sea que está en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, continuamos escribiendo nuestros signos positivos y negativos en las demás resistencias. Y por último, en nuestro voltaje número 3. Una vez que terminamos de colocar nuestros signos positivos y negativos en el circuito, nos dirigimos a nuestro programa MATCAD para poder hacer las ecuaciones y los cálculos que nos pide este circuito. Ya que nos encontramos en nuestra hoja de MATCAD, procedemos a pegar la imagen en donde colocamos los signos positivos y negativos hacia donde se dirige la corriente aquí en MATCAD para podernos guiar y realizar las ecuaciones. Posteriormente continuamos a escribirlas. Empezamos por la intensidad número 1, bueno, esa malla, y ponemos el voltaje 1 y hay una subida de voltaje, por eso el signo es positivo. Continuamos con nuestra resistencia de 20 ohms y vemos que hay una caída de voltaje, entonces el signo es negativo, pero no olvidemos, estamos usando la ley de Ohm. Eso colocamos el menos 20 por la intensidad número 1. Continuamos con la resistencia de 30 ohms, siguiendo la trayectoria de la intensidad 1. Y recordemos que en esa resistencia pasan dos intensidades, la intensidad 1 y la intensidad número 2. Entonces lo que haremos será restar la intensidad número 1 y la intensidad número 2 multiplicados por la resistencia de menos 30 ohms porque hay una caída de voltaje, el mismo signo no lo indica. Procedemos a despejar nuestra ecuación para que nos quede más reducida y ponemos el voltaje número 1 menos la resistencia de 20 ohms por la intensidad número 1 y hacemos la multiplicación de el menos 30, de nuestra resistencia de menos 30 por la intensidad número 1 menos la intensidad número 2. Entonces nos quedaría menos 30 multiplicado por la intensidad 1 más 30 por la intensidad número 2. Como tenemos términos semejantes, los simplificamos y nos quedaría entonces que nuestro voltaje número 1, despejando esa variable, que nuestro voltaje número 1 sería igual a 50 positivo multiplicado por la intensidad 1 menos 30 y 2, que es nuestra intensidad número 2. Y ya tenemos nuestra primera ecuación, que correspondería a nuestro lazo número 1. Entonces, bueno, ahorita lo ponemos ahí para no perdernos un poco y tener un poco más de orden en nuestra hoja de cálculo. Continuamos con el lazo número 2, que es la segunda malla, se podría decir, que es donde se encuentra la intensidad número 2, y procedemos a escribir el 30, que es positivo, porque como va hacia arriba,
tiene una subida de voltaje multiplicado por nuestra intensidad número 1 menos la intensidad número 2, porque es donde se cruzan las dos corrientes, menos nuestra resistencia de 30 ohms multiplicado por nuestra intensidad número 2, que es la que se encuentra en la parte superior, y nos damos cuenta que hay una bajada de voltaje, por eso se le pone el signo menos a la resistencia de 40, y lo multiplicamos por la intensidad 1 menos la intensidad 3. Y por último escribimos ya nuestro voltaje número 2, que es donde se podría terminar siguiendo nuestra lógica de la intensidad número 2 y su trayectoria. Procedemos a sintetizar nuestras ecuaciones y escribimos el 30 multiplicado por I1 menos el 30 multiplicado por la I2 menos nuestro otro 30 de la otra resistencia multiplicado por la I2 menos 40 I2 más 43, que sería simplificando nuestra ecuación, más nuestro voltaje número 2. Posteriormente, despejando el voltaje 2, nos quedaría que el voltaje 2 es igual a menos 30 multiplicado por nuestra intensidad 1 y más 100, sumando todos los valores que tenemos aquí con nuestra intensidad número 2, menos 43, que es nuestra intensidad número 3. Y aquí nos podemos dar cuenta que ya tenemos dos de nuestras ecuaciones, y lo que haremos es continuar con nuestra última malla o nuestro último lazo número 3. Lo escribimos para tener un poco más de orden y procedemos a escribir nuestros valores, y tenemos que es 40 porque hay una subida de voltaje multiplicado por nuestra intensidad número 2 menos la intensidad 3, porque es donde, como ya lo he dicho, se cruzan las intensidades, menos nuestra resistencia de 10 ohms multiplicado por nuestra intensidad número 3 más nuestro voltaje 3, y tiene una subida de voltaje, por lo tanto se le pone el signo positivo. Procedemos a simplificar nuestra ecuación y tenemos el 40 multiplicado por I2 menos 40 multiplicado por I3 menos nuestra resistencia de 10 ohms multiplicado por I3, y tenemos que, más el voltaje. Y ya despejando nuestro voltaje número 3, tenemos que el voltaje número 3 es igual a menos 40 multiplicado por I2, que es nuestra intensidad número 2, más 50 multiplicado por nuestra intensidad número 3. Y listo, tenemos nuestras tres ecuaciones de las tres mallas o los tres lazos, y procedemos a acomodarlos en forma de matriz. Ahí aquí tuvimos un error y pusimos intensidad 3, me disculpas, intensidad 2. Entonces procedemos a colocarlos en forma de matriz, sin olvidar los huecos que, no en todas las ecuaciones hay esta intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Entonces hay que tener en cuenta eso. Nos vamos a matrices y tablas, que se encuentran en la parte superior de nuestro programa. Insertamos nuestra matriz A. Vamos a nombrarla así para tener un poco más de control y manejo más eficiente de las ecuaciones. Y nuestra matriz será de 3×3. Entonces procedemos a insertarla. Y continuamos escribiendo los valores, tomando en cuenta la columna número 1 como la intensidad 1, la columna 2 como la intensidad número 2
y la columna 3 como la intensidad número 3. Aquí nos podemos dar cuenta que escribimos el 0 porque en nuestra ecuación número 1 no hay intensidad 3. Entonces escribimos menos 30, 100, que es la intensidad 2, y menos 40. Y escribiendo nuestra ecuación 3 tenemos 0 porque no hay intensidad 1. Escribimos el menos 40 de nuestra intensidad 2 y por último el 50 de nuestra intensidad 3. Procedemos a escribirlo, a multiplicarlo por nuestras intensidades, porque recordemos que cuando se escriben en forma de columna, para una multiplicación de matrices, cuando se escribe en forma de columna y hay una otra matriz así, se tiene que multiplicar las filas, la fila número 1 por la columna número 1, etc. Entonces escribimos nuestra intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3, y esto sería igual a nuestros voltajes, nuestro voltaje 1, nuestro voltaje 2 y nuestro voltaje 3. Entonces ya tenemos como una ecuación a partir de las matrices y vamos a escribirlo sin matrices. Ponemos nuestra A multiplicada por nuestra intensidad y esto nos da igual a B, que en este caso nuestra matriz B sería la de los voltajes. Y despejando para poder encontrar cuáles son los valores de nuestras intensidades, tenemos que la intensidad es igual a A inversa multiplicado por nuestra matriz B. Entonces nos podemos dar cuenta que ya con esta ecuación podemos encontrar nuestras intensidades. Entonces procedemos a sacar nuestra matriz y ponemos A elevada a la menos 1 y sale nuestro resultado utilizando, MATCAD ya nos da nuestra matriz con el resultado. Y ya para finalizar ponemos nuestra A inversa, que es nuestra matriz inversa, multiplicado por B, y en este caso vamos a suponer los valores de los voltajes, y B, nuestra matriz B con los voltajes sería el voltaje 1 igual a 12, nuestro voltaje 2 igual a 24 y nuestro voltaje 3 igual a 36. Entonces nos vamos a la ecuación que dejamos inconclusa y damos igual y ya nos salen nuestros resultados. Acomodamos para que no nos quede encimado en nuestra A inversa y escribimos nuestros resultados y tenemos que nuestra intensidad número 1 es igual a 0.96 amperes, o en este caso a lo mejor 960 miliamperes. Nuestra intensidad número 2 es igual a 1.2 amperes y nuestra intensidad número 3 es igual a 1.68 amperes. Y ya teniendo estos resultados, procedemos a hacer la simulación de nuestro circuito para corroborar que nuestros resultados sean correctos. Una vez que estamos en nuestra hoja en Multisim, procedemos a colocar nuestra resistencia número 1, 2, ahora sí que a armar nuestro circuito. Colocamos la resistencia 4, la 5. Yo tengo un esquema del circuito, por eso me es un poco más sencillo y rápido colocar las resistencias y todo. Procedemos a colocar nuestros voltajes. Voltaje 1, nuestro voltaje 2 y por último el voltaje 3. Acomodamos un poco para que nuestro circuito se vea un poco más estético y parecido al que teníamos en el esquema que presentamos al inicio.
voltamos nuestra resistencia 3, voltamos nuestra resistencia 5, y no hay que olvidar que en el diagrama del circuito los voltajes venían, bueno, si lo recuerdan, los positivos y negativos venían en diferente posición, no siempre estaban de la misma forma que por ejemplo en el voltaje 1. Entonces acomodamos para que el positivo y el negativo estén en su lugar. Y procedemos a unir todos nuestros elementos al circuito. Lo acomodamos bien para que se vea estético y no nos cueste trabajo después hacer nuestra simulación. Y ya por último, el voltaje 3 con nuestra resistencia número 5. Procedemos a cambiarle los valores de las resistencias y los voltajes a nuestro circuito porque no, bueno, si se pueden dar cuenta no tienen los mismos voltajes. Entonces ponemos nuestra resistencia de 20 ohms, la de 30, la otra de 10, la resistencia de 40, la otra de 30 y nuestro voltaje, como los habíamos supuesto, de 12 el voltaje 1, de 24 el voltaje 2 y de 36 nuestro voltaje número 3. No se nos olvide poner la tierra para poder llevar a cabo bien nuestra simulación. La colocamos, la unimos a nuestro circuito y sacamos nuestro tipo multímetro virtual para poder calcular nuestra intensidad. Y bueno, hay que tener en cuenta que para medir la intensidad tenemos que abrir el circuito y colocarlo como si estuviera en serie. Es la manera correcta de medir la intensidad dentro de un circuito. Entonces ponemos el negativo, el positivo, comenzamos la simulación. Y ahí está, nos sale que nuestro amperaje es de 960 miliamperes, que es correcto como lo teníamos puesto, bueno, como lo calculamos en nuestra hoja de MATLAB. Detenemos nuestra simulación y continuamos con nuestra intensidad número 2, que bueno, nuestra malla número 2. Quitamos nuestro multímetro, cerramos nuestro circuito, abrimos el otro lado del circuito, positivo, negativo, empezamos la simulación y nos sale que nuestro amperaje es de 1.2 amperes, nuestra intensidad de corriente también dicho. Entonces nos damos cuenta que igual estamos en lo correcto, nuestros cálculos fueron ciertos y las ecuaciones también. Colocamos del otro lado, bueno, nuestra otra malla, la intensidad número 3, cerramos el circuito, comenzamos nuestra simulación y nos damos cuenta de que sale con 1.68 amperes nuestra intensidad de corriente número 3. Entonces estamos en lo correcto y nos damos cuenta de que nuestros cálculos fueron correctos. Pero bueno, espero que este video les haya resultado sencilla la explicación para poder entender un poco mejor cómo es el método de corriente de lazos. Espero les haya gustado y no se les haya hecho tedioso. Y pues muchas gracias por su atención y por llegar al final de este video.